El 30 de enero de 1945, a las 19:40 horas, el capitán Juan Pajota se agachó tras los soportes de madera del puente del río Cabú, en Nueva Écija, Filipinas, observando a 1000 soldados japoneses preparándose para la formación nocturna en la orilla opuesta. Detrás de él, 200 guerrilleros filipinos esperaban en posiciones de tiro a lo largo de la ribera. En 30 minutos, los Rangers estadounidenses atacarían un campo de prisioneros de guerra ubicado 800 metros al sur. Si esos 1000 soldados japoneses cruzaban el puente, cada Ranger y cada prisionero moriría. Pajota había luchado contra los japoneses durante 3 años. Conocía sus tácticas, sus armas, cómo pensaban. También conocía las matemáticas de lo que estaba a punto de hacer. 200 guerrilleros contra 1000 soldados de infantería entrenados apoyados por tanques. Los números decían que perdería. Los números decían que sus hombres se dispersarían y huirían en minutos. Pero Pajota tenía algo que los números no contemplaban. Tenía un puente equipado con explosivos, un punto de estrangulamiento en forma de U y 25 minas enterradas en el acceso. Tenía ametralladoras posicionadas para crear campos de fuego entrelazados. Y tenía hombres que habían visto a los japoneses asesinar, matar de hambre y torturar a sus compatriotas durante 3 años. Hombres que morirían antes de dejar pasar a esos soldados. El primer prisionero estadounidense en Cabanatuán fue el sargento James Baldessari, capturado en Batán el 9 de abril de 1942. Baldessari había sido empleado de suministros del 31º Regimiento de Infantería. Presenció cómo los bombarderos japoneses destruyeron el equipo de su unidad, vio a sus comandantes rendirse y luego comenzó lo que los prisioneros llamarían después la Marcha de la Muerte de Batán. 105 kilómetros durante 5 a 10 días, sin comida ni agua. Los hombres que caían eran bayoneteados donde yacían. Los que pedían agua eran fusilados. De los 76.000 hombres que comenzaron esa marcha, menos de 54.000 llegaron vivos al campo O'Donnell. Baldessari sobrevivió. Pesaba 77 kilogramos cuando se rindió, 51 cuando llegó a O'Donnell y 43 cuando lo transfirieron a Cabanatuán. En Cabanatuán, los prisioneros recibían 2 comidas al día: arroz mezclado con agua, a veces con gorgojo, a veces con pedazos de vegetales tan podridos que no se podían identificar. Raciones de hambre para hombres que realizaban trabajos forzados bajo el calor tropical. El comandante del campo japonés era el teniente coronel Shigeji Mori, quien creía que la rendición era la máxima deshonra, que los hombres que se rendían no merecían piedad ni humanidad. Sus órdenes eran claras: trabajarlos hasta que mueran. Para fines de 1942, 2.642 estadounidenses habían muerto en Cabanatuán. Las enfermedades mataron a la mayoría: disentería, malaria, beriberi, fiebre del dengue. La resistencia clandestina filipina demostró ser esencial para la supervivencia de los prisioneros. Dirigidos por personas como Margaret Utinsky y Naomi Flores, los civiles filipinos introdujeron de contrabando miles de tabletas de quinina en el campo, salvando cientos de vidas de la malaria. Pasaban mensajes entre prisioneros y sus familias, proporcionando evidencia de que el mundo exterior no los había olvidado. Algunos pagaron con sus vidas cuando las autoridades japonesas descubrieron sus actividades. Para diciembre de 1944, aproximadamente 516 estadounidenses permanecían vivos en Cabanatuán. La mayoría estaba demasiado débil para caminar sin ayuda. El prisionero promedio pesaba menos de 40 kilogramos. Lo peor era no saber si a alguien le importaba. Los japoneses les decían diariamente que América los había olvidado, que sus familias los creían muertos, que nadie vendría a salvarlos. Entonces, el 14 de diciembre de 1944, ocurrió la masacre de Palawan. En la isla de Palawan, 300 kilómetros al sur de Luzón, 150 prisioneros estadounidenses fueron ejecutados cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron cerca. Los guardias ordenaron a todos entrar en trincheras cubiertas, luego vertieron gasolina y arrojaron antorchas encendidas. 11 hombres sobrevivieron y llegaron a las líneas estadounidenses. El general Walter Kruger comprendió las implicaciones de inmediato. Si los japoneses ejecutaban prisioneros en Palawan, los ejecutarían en todas partes. El mayor Robert Lapham
comandaba las fuerzas guerrilleras filipinas cerca de Cabanatuan. El 26 de enero, Lapham cabalgó 48 kilómetros a través de territorio japonés para llegar al cuartel general del Sexto Ejército con información que no podía esperar. Informó que aproximadamente 500 prisioneros estadounidenses estaban en Cabanatuan, la mayoría sobrevivientes de Batán y Corregidor. Los japoneses tenían órdenes de ejecutarlos si las fuerzas estadounidenses se acercaban. El teniente coronel Henry Mucci, comandante del 6º Batallón de Rangers, recibió la orden de prepararse para una incursión 48 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Los riesgos eran extraordinarios, pero la alternativa era permitir que 500 estadounidenses fueran ejecutados. Mucci enfatizó 3 requisitos innegociables: sorpresa completa, sincronización perfecta y 0 prisioneros dejados atrás. Pajota se reunió con Mucci y el capitán Robert Prince en el pueblo de Balincarín el 29 de enero. Cuando Mucci dijo que atacarían esa noche, Pajota dijo no. La carretera frente al campo había estado repleta de tráfico japonés todo el día. Necesitaban esperar hasta que el tráfico disminuyera. El ataque fue reprogramado para el 30 de enero al anochecer, dándole a Pajota 24 horas para resolver un problema imposible. Pajota comprendía la psicología. Sabía que los japoneses habían estado ganando durante 3 años, que esperaban que las fuerzas inferiores se retiraran, que se habían acostumbrado a victorias fáciles. Planeaba usar esa confianza en su contra. Posicionó a sus hombres en una formación en V, a lo largo de la orilla sur del río Kabú. El puente era el punto de estrangulamiento. Cualquier fuerza que cruzara tendría que canalizarse a través de ese puente, exponiéndose al fuego concentrado desde ambos flancos. A las 19:40 horas, Pajota escuchó los primeros disparos del campo. Los Rangers habían abierto fuego. El ataque había comenzado. Al otro lado del río, el campamento japonés estalló. Los primeros soldados japoneses llegaron al acceso del puente a las 19:42 horas. Corrían sin formación táctica, solo una carga masiva hacia el sonido de los disparos. Pajota esperó hasta que el enemigo estuvo comprometido con el acceso del puente. 50 soldados japoneses estaban en el puente cuando Pajota dio la orden. Sus guerrilleros abrieron fuego simultáneamente. El efecto fue devastador. A las 19:44 horas, Pajota detonó los cargos bajo el puente. La explosión creó un gran agujero en la estructura. Un tanque japonés intentó cruzar de todos modos, cayó en el agujero y bloqueó completamente el puente. Los japoneses siguieron cargando. Pajota había anticipado intentos de flanqueo y había posicionado una escuadra de reserva que aniquiló a la fuerza de flanqueo en minutos. Un guerrillero con un bazooka, entrenado esa misma mañana por los Rangers, destruyó 4 tanques japoneses. A las 19:58 horas, Pajota vio una bengala roja elevarse desde el campo de prisioneros. Era la señal de Prince. Los Rangers habían evacuado a todos los prisioneros, pero Pajota no podía retirarse todavía. Los prisioneros aún estaban dentro del alcance. Necesitaba mantener la posición durante al menos 10 minutos más. A las 20:02 horas, la carga se rompió. Los soldados japoneses sobrevivientes se retiraron. Habían perdido más de la mitad de su fuerza intentando cruzar ese puente. A las 20:05 horas, Prince disparó una segunda bengala roja, la señal para que Pajota se retirara. Los prisioneros estaban a salvo al otro lado del río Pampanga. Pajota estimó más de 400 enemigos muertos. Sus guerrilleros habían sufrido 21 muertos y aproximadamente 30 heridos contra 1000 atacantes apoyados por blindados, una proporción de bajas de más de 15-1. En el campo de prisioneros, el asalto de Prince había ido casi perfectamente. En 15 segundos, cada torre de vigilancia había sido neutralizada. La resistencia colapsó en minutos. Dentro de los barracones de prisioneros, los hombres reaccionaron con confusión e incredulidad. Algunos pesaban menos de 36 kilogramos, apenas vivos. Los Rangers vieron de primera mano lo que 3 años de cautiverio japonés habían hecho a los soldados estadounidenses. Para las 20:00 horas, cada prisionero vivo estaba fuera del campo. Los aldeanos filipinos locales habían organizado una caravana de carretas tiradas por carabaos. Se suponía que habría 26 carretas. Para cuando la columna llegó al río, había más de 100.
Los aldeanos de cada barangay cercano habían traído sus carretas, sus animales, sus hijos para ayudar a evacuar a los prisioneros. A medianoche, toda la fuerza había cruzado el Pampanga. Prince envió palabra al cuartel general. Misión exitosa, 516 prisioneros liberados, 2 rangers muertos, 4 heridos. La incursión de Cabanatuán tuvo éxito debido a operaciones combinadas, planificación cuidadosa, redes de inteligencia filipinas, apoyo civil local y un comandante guerrillero que entendió que a veces las mejores tácticas provienen de comprender la psicología del enemigo en lugar de igualar su potencia de fuego. Pajota no ganó ese enfrentamiento en el puente porque tuviera armas o números superiores. Ganó porque entendió que la infantería japonesa cargaría repetidamente, que su doctrina táctica priorizaba la agresión sobre la preservación de la fuerza y que podía explotar esa previsibilidad creando una zona de muerte a la que cargarían repetidamente hasta que su fuerza fuera destruida. Juan Pajota continuó luchando hasta que Filipinas fue completamente liberada en agosto de 1945. Murió en 1976, esperando que se procesara su solicitud de ciudadanía estadounidense, que fue aprobada 3 días después de su muerte.